Como les hemos dicho antes, con nosotros está Santiago Abascal, que es el presidente de Vox, presidente nacional de Vox, el líder a escala española de Vox. Muy buenas noches, señor Abascal, bienvenido a La Lupa. Muy buenas noches y muchísimas gracias. A usted por venir. Vamos a ver, vamos a entrar directamente a la cuestión catalana, que es la cuestión hoy día de España. Vox, su partido, ustedes no se presentan a las elecciones. ¿Por qué no se presentan a las elecciones catalanas? Bueno, nosotros hemos hecho una crítica muy dura de la decisión del presidente del Gobierno de hacer lo mismo que Puigdemont, que dicen que declara la independencia y al momento la suspende. Rajoy ha hecho lo mismo, decreta el 155 y al momento lo suspende, convirtiéndolo en una convocatoria electoral en 2 meses y en el fondo dejando sin efecto la aplicación del artículo 155 y jugándose a cara cruz el futuro de España. Nos ha parecido una irresponsabilidad y hemos pensado que el mejor modo de denunciarlo era ese, ¿no? Por otra parte, Vox tiene también una hoja de ruta, es un partido modesto desde un punto de vista de sus recursos y tiene que saber dónde tiene fuerza en estos momentos y estamos muy preparados para las próximas elecciones europeas. No eran las elecciones catalanas, que se han adelantado, entendemos, de una manera errónea por parte del presidente del Gobierno. Entonces, la razón de no presentarse la concreta catalana, al margen de la estrategia de Vox, es por el hecho de haber dado muy poca posibilidad de desarrollo al 155, por una convocatoria electoral temprana. ¿Cuál es exactamente la razón? Bueno, a veces el 155 se traduce como una suspensión de la autonomía. Más allá de que eso sea exacto, ¿no? Aceptémoslo por un momento, nosotros pensamos que la aplicación del 155, la suspensión de la autonomía en Cataluña, o mejor aún, la toma de control por parte del Estado de las instituciones catalanas para hacer que la democracia volviera a Cataluña y que el imperio de la ley volviera a Cataluña, tenía que haber sido duradera, sostenida en el tiempo. 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, lo que hiciera falta para recuperar la normalidad. Por lo tanto, convocar unas elecciones en las que los separatistas de nuevo pueden ganar, porque el odio ha penetrado en una parte de la población catalana, nos ha parecido una irresponsabilidad por parte del presidente del Gobierno, una irresponsabilidad alentada por Ciudadanos, que ha apoyado el 155 siempre con las prisas de que se convocaran elecciones, porque parece que el 155 era algo que habíamos pensado en el momento de la elaboración constitucional para que Inés Arrimadas fuera presidenta, y no era para eso. ¿Y no le parece que a la vez, por otro lado, se puede ver que es una opción también para que ganen los constitucionalistas a los separatistas, para que se vuelva a ver por segunda vez que hay más catalanes que están en contra del experimento político y social del separatismo que a favor de él? Eso podría ocurrir y nosotros lo aplaudiríamos y nos alegraríamos de que sea así. Pero en todo caso, lo que se hace al convocar estas elecciones no está garantizado. Por eso insistimos en el concepto de jugarse el futuro próximo de España con el lanzamiento de una moneda a una cara o cruz. Podría ocurrir, pero podría ocurrir lo contrario. Las encuestas dan prácticamente un empate técnico y, en todo caso, el desempate lo produciría una fuerza política a la que están llamando constitucionalista porque está en el conjunto de España, que es Podemos, pero que es una fuerza política en estos momentos enemiga del proyecto común de España y que se ha puesto del lado separatista. Lo ha matizado en los últimos tiempos porque ha visto Pablo Iglesias que ya no puede ir por España sin que le receten jarabe democrático. La gente está muy indignada con la traición de Pablo Iglesias al proyecto común de España. Y por otra parte se incluye en ese bando constitucionalista al PSC, y yo creo que también eso es mucho conceder en estos momentos, teniendo en cuenta lo que está planteando Iceta. En cualquier caso, cualquier llamada a las urnas es una moneda al aire. Siempre hay esa... Sí. Vamos a hablar todo sobre la OTAN, ¿sí o no? Pues siempre hay un momento determinado en que se puede perder, se puede ganar. Bueno, lo es siempre y, lógicamente, no puede uno negarse a esa moneda al aire si cree en la democracia. Lo que pasa es que cuando uno llama a las urnas está eligiendo gobiernos que suelen plantear cosas normales, más o menos discutibles. ¿Qué ocurre? Que en Cataluña se acaba de plantear un referéndum separatista ilegal y lo que hace el gobierno con esta convocatoria electoral es, de alguna forma, convertir en un plebiscito legal unas elecciones autonómicas. Es decir, darles a los separatistas la oportunidad de ir a un nuevo referéndum legalizado por el gobierno. Ese es el error para nosotros, porque creemos que hay que convocar a las urnas para preguntar opinión a los ciudadanos, pero no creo que tengamos derecho, y menos aún los catalanes, solo a decidir sobre la unidad de España, que es en el fondo lo que se está votando en las próximas elecciones del 21 de diciembre. ¿No me parece alguna garantía en que los jueces, empezando por el Tribunal Supremo, tengan ya, digamos, enfilados, por decirlo de una forma popular, pero están imputados, pesan probablemente acusaciones finales de 30 años de cárcel o cosas por el estilo, a los principales cabecillas del experimento separatista? ¿No le parece una garantía de que esta gente están ya, los dirigentes están ya muy cogidos? Vimos a Artur Mas, que más o menos está en ese grupo, y que el otro día, lo último que podía esperar este señor es que hasta le embarguen el piso en el ensanche de Barcelona. Vamos, son una serie de cosas
que no se las podían ni... Siempre pensamos en las debilidades del bando constitucional, pero es que ellos tienen que estar admirados de las cosas que están pasando, ¿eh? Me parece un buen planteamiento, pero tengan en cuenta que nosotros, que queremos lo mejor para España, tenemos que ver cuáles son nuestras debilidades para que España sea más fuerte. Y es verdad, estamos contentos, muy contentos con el trabajo del juez Llarena, muy especialmente con lo que ha dicho estos días, hablando de no solo de los personajes responsables del golpe de Estado, sino de las organizaciones criminales, RC, PDeCAT, ANC y Òmnium Cultural, a las que también en un momento dado habrá que pedir responsabilidades y veremos de qué tipo. Ojalá fuera la de la ilegalización, desde nuestro punto de vista. Y para nosotros es una gran satisfacción porque somos la única acusación popular en el juicio contra los golpistas. En los interrogatorios solo está el juez Llarena, el fiscal y el abogado defensor de los acusados y el abogado de la acusación popular, que es Javier Ortega, secretario general de Vox. Pero, insisto, nosotros tenemos que estar pendientes de cuáles son las debilidades. Ha mencionado a Artur Mas. Artur Mas debería estar en prisión. Artur Mas ya fue víctima de varias querellas muy justificadas, una de ellas nuestra, pero la Fiscalía en el último momento retiró las acusaciones por malversación de caudales públicos, que eran las que le podían llevar a prisión. ¿Qué ocurrió? Que en aquel momento no había una acusación popular, que podría haber sostenido la acusación por malversación de caudales públicos y haber facilitado a los jueces una condena. Por lo tanto, estamos contentos con la actuación judicial, pero estamos alerta, estamos vigilantes y especialmente teniendo en cuenta que hoy somos la acusación popular, no de Vox, incluso de muchos españoles que probablemente no confíen en nosotros y que no nos votarían nunca, algunos de ellos, pero que están contentos y tranquilos con que alguien esté ejerciendo ese papel de vigilancia, que es un papel de vigilancia que yo creo que tenemos que agradecer al impulso de Su Majestad el Rey, al impulso del pueblo español en las grandes movilizaciones que ha hecho en la calle, tanto en todas las plazas de España el día 29 de septiembre, en Madrid el día 7 de octubre, en Barcelona el 8 de octubre, y también a la labor encomiable del fiscal general del Estado, que ha mantenido su independencia de todos los poderes y ha formulado las acusaciones. Nosotros estamos verdaderamente agradecidos y admirados por la labor de la Fiscalía General del Estado, en contraste con la labor de la Fiscalía General del Estado en otras ocasiones. Acaba de ser casi, digamos, bajo el prisma suyo, el bando de los buenos, simplificándolo todo. Está el rey, están los jueces, está el fiscal, están el sentimiento español, constitucional de los españoles en Barcelona, en Lérida. No le falta un ingrediente que también suma ahí, aunque es muy particular, la huida de todo el capital empresarial de Cataluña en el momento en que se inicia este expediente. Porque es que la misma semana que habla el rey y que se corona con la manifestación en Barcelona 1 millón de personas, por el medio, dos entidades bancarias sumamente enraizadas en Cataluña sacan la sede fiscal de allí, aparte de la sede social. Y detrás llevan más de 3.000. ¿No le parece que es todo un golpe también? Digamos, una protesta clara contra los planes independentistas de la famosa Cataluña económica que ellos tanto blasonaban. Si la bolsa sona, Cataluña es bona, todo aquello. Bueno, ¿no le parece que es así? Me parece que sí, y yo creo que hay que tener en cuenta lo que ha ocurrido para explicar a los separatistas, a quienes les han apoyado, que la secesión tiene consecuencias. Pero yo también en esto quiero aportar una visión contrapuesta. A ver. Nosotros no hemos visto con alegría que se fueran las empresas de Cataluña. Incluso hemos visto con desconfianza que el Gobierno facilitara con un decreto la salida de empresas, porque en el fondo demostraba la impotencia del Gobierno de la Nación para que el imperio de la ley estuviera vigente en Cataluña. Demostraba que el Gobierno era incapaz de parar el 1 de octubre, que el Gobierno era incapaz de preventivamente detener a los golpistas e incluso de presentar una querella con la Abogacía del Estado y forzar la detención preventiva del Gobierno de la Generalidad. Entonces, lo que han hecho es decir, vamos a facilitar la vida de empresas, es decir, atacar al Gobierno de la Generalidad por otra vía. Y a nosotros eso nos preocupa, porque demuestra la impotencia del Estado. Y porque además la salida de empresas no perjudica a los separatistas, que también perjudica a muchos buenos catalanes que han salido a las calles a defender España y que se han sentido abandonados por el Estado en todo este tiempo y que a día de hoy muchos de ellos igual son trabajadores de esas empresas, que van a tener que despedir trabajadores en Cataluña y contratarlos en otro sitio. Entonces, yo creo que tenemos que ser, y sobre todo nosotros, que a los que nos acusan de catalanofobia, que vamos contra los catalanes, no, nosotros vamos contra los separatistas. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos del tipo de medidas que se aplican y también de aplaudir determinadas consecuencias de la acción de los separatistas de las que no nos podemos alegrar. Pero bueno, por otro lado, hay que decirle a la gente lo que ocurre con este tipo de desafíos al orden constitucional y a la existencia de la propia nación española. Esto no es gratis, esto tiene consecuencias. Pocas cosas habrán vuelto blanco sobre negro el discurso nacionalista como la huida de las empresas.
ellos se presentaban en el nacionalismo como que eran los Botiguer, era el ejemplo del nacionalismo relacionado con el empresariado. Con nosotros van a venir más. El que marchen, lo siento por los trabajadores, pero también hay nuevos trabajadores que están en paro y trabajan en otros lados. Valencia, Madrid, Asturias o Bilbao. O sea, trabajador por trabajador, todos son españoles. Y en segundo lugar, que pone realmente... se ve que el rey está desnudo en el sentido del discurso nacionalista. Sí, sí. Ellos son unos auténticos inestables y son una auténtica bomba para los intereses económicos de Cataluña. Y eso es interesante verlo. Y que el empresariado tan timorato se atreve a dar ese paso. Porque en otros lados se ponen de perfil y ni se atreven a salir. Bueno, en realidad el capital tan timorato da ese paso porque es timorato. Es decir, el capital no da el paso cuando debe darlo hace mucho tiempo porque es timorato. Y el capital da el paso en el momento del golpe de Estado porque es timorato y porque tiene que irse de una zona de conflicto. Pero efectivamente, explica las consecuencias del separatismo y nosotros en ese sentido pues nos alegramos de que la gente pueda ver cuáles son las consecuencias, no de que existan las consecuencias. Pero de verdad, yo es que creo que es una pena lo que está ocurriendo. Bueno, eso sin duda. Vamos a ver, más cosas. Ustedes, en un documento que sacaron sobre esta cuestión de las elecciones, planteaban que las elecciones podrían ser, y daban razones para ello, el resultado de un pacto evidentemente soterrado, no conocido como tantas veces en política, entre los dos bandos, entre el gobierno y el bando independentista, para solucionar esto. Es como decir, mira, ni lo tuyo ni lo nuestro, vamos a ir a unas elecciones, vosotros podéis revalidar la situación, nosotros vamos a tratar de que perdáis, y de ahí desatascamos esta pelea de la DUI, de no la DUI, del 155. ¿Cómo es esta idea de que hay pacto aquí entre Rajoy y los independentistas? Bueno, es una idea que viene a sostener incluso Borrell, diciendo que lo que ocurre finalmente rompe lo que estaba previsto. A nosotros nos parece que ese acuerdo de no ruptura, de hasta dónde va a llegar la acción de uno, un 155 blando, una declaración de independencia blanda, se rompe por la acción beligerante de la Fiscalía General del Estado y de la acusación popular. Y cuando digo de la acusación popular, no digo solo por las querellas que nosotros presentamos contra el Gobierno de la Generalidad de Cataluña y contra la Mesa del Parlamento, sino por la querella que presentamos en el mes de enero en el juzgado número 13 de Barcelona, que tiene consecuencias previas al 1 de octubre. Esa querella pilla al Gobierno con el pie cambiado. Se produce una serie de detenciones que rompen un poco todo el proceso, todo lo que estaba previsto y lo que los distintos actores pensaban que iban a pasar. El 20-21 de septiembre. Eso es. Entonces nosotros tenemos esa sospecha de que algo estaba ocurriendo e incluso la sospecha más que fundada de que el fiscal general del Estado estaba recibiendo presiones. ¿Del gobierno? Sí, presiones gubernamentales para que no... Suavizar la acción. Sí, para que por lo menos pudieran salir de prisión los que estaban en prisión preventiva. Por lo tanto, creemos que había algún tipo de pacto. Es decir, y aunque no fuera un pacto de yo te doy esto, tú me das lo otro, un cálculo político permanente que impedía la acción independiente de la Fiscalía General del Estado e incluso la acción independiente de los tribunales. Un poco como se hacía en la época de ETA, tomar la temperatura. Sí, tomas de temperatura, lo de manchar las togas con el polvo del camino, indultar determinados delitos si el impulso en la comisión de los delitos ha sido político. Lo acaba de decir Iceta. Estas cosas para nosotros son muy graves. Nosotros creemos en la separación de poderes y creemos que los políticos cuando cometen delitos tienen que tener el mismo castigo que los ciudadanos. Evidente. Y eso no está ocurriendo en España. Parece que los delitos cometidos con un impulso político, bien sea un golpe de Estado en Cataluña o pegar un tiro en la nuca a un español, son delitos que al tener un impulso político algunos quieren que sean acompañados de un atenuante. Y nosotros pensamos que, al contrario, hay un agravante. Si usted ha cometido un delito con una intencionalidad política, no solo ha atacado a la víctima, sino que ha atacado al conjunto de la sociedad, al conjunto del Estado y al conjunto de nuestros valores. Por lo tanto, debe haber un agravante en la condena que usted reciba. Si usted ha matado a un hombre solo por ser español, y me acuerdo ahora del asesinato reciente de Víctor Lainez, usted debe ser castigado con más dureza porque ha intentado atemorizarnos a todos. Si usted ha atacado a las instituciones democráticas y ha cometido delitos graves y además es político, es un representante público, pues usted tiene que tener un castigo añadido al que tendría cualquier otra persona.
Bueno, eso era un temor hasta ahora, ¿no? Ahora está claro que los políticos los detienen, los meten en prisión directamente, digamos, por la propia instrucción, como cuando hay alarma social y cosas por el estilo, y además está ahí delante agitándose la idea de que puede caerles 30 años de cárcel. Es un tratamiento realmente duro, ¿eh? No. Como unos traidores de la patria. Pues mira, no, porque sí, a los corruptos sí, a los que roban, a los que malversan. No, a los Jordis o Jorges, como digo yo Bueno, siempre. pero eso no son políticos. Bueno, los que están al lado, que son Pero- políticos. pero Trul, el otro, Turul, es que yo me pierdo aquí. Sí, sí. Yo no hablo ni en intimidad catalán, pero bueno, todos estos, ¿no? Pero en realidad no los han detenido. Es que lo grave es que no los han detenido. Les ha citado el juez, han declarado y les ha mandado a prisión. Bueno. Sí, pero para nosotros... Qué parecido es eso. Pero es que estaban cometiendo delitos flagrantes. Nuestra Sí. tesis es que deberían haber sido detenidos previamente. O sea, debe haber habido una actuación gubernamental, una instrucción a la policía para que fueran detenidos y puestos a disposición judicial. No es normal que hayan salido de sus casas porque han recibido una citación judicial. Estaban cometiendo un golpe de Estado a los ojos de todos los españoles. Pero como son políticos y llevamos muchos años acomplejados, parece que lo tenemos que tolerar todo. Mira, hemos visto cómo eran detenidos personas acusadas de corrupción, como Ignacio González, Granados, incluso Rodrigo Rato en algún momento dado, cómo se les metía en el coche esposados, metiéndoles la cabeza para que evidentemente se viera que iban detenidos. Bueno, pues los delitos que han cometido supuestamente son muy graves, pero los delitos que ha cometido Puigdemont son infinitamente más graves. ¿Por qué? Porque unos nos han robado supuestamente una parte de nuestro patrimonio económico, pero otros nos querían robar nuestro patrimonio territorial, afectivo, histórico, o sea, incluso en términos materiales era un robo mucho mayor. Y sin embargo se les ha tratado mucho mejor. Bueno, cuentan ellos que, estoy de acuerdo con la matización que usted hace, que no los detuvieron, fueron allí, pero que el traslado de los juzgados a las cárceles iban esposados en la parte de atrás de un coche, llevándose golpes. Incluso uno de ellos, que tiene ya una cara de persona aprensiva, cuenta que fue un descenso a lo más profundo de su alma, como bajaba esposado a los calabozos de allí, del Tribunal, que estarían al lado del Tribunal Supremo, no, donde la jueza, en la Audiencia Nacional, con la jueza Alameda, y que fue muy duro el tratamiento recibido. Hombre, mira, yo lo entiendo. A ver, es que ir esposado en la parte de atrás de un coche y que te lleven a prisión es muy, muy duro. Tiene que ir un descenso al peor momento de la vida de uno mismo. Pero ¿cómo no voy a entenderlo? Yo no me alegro de que nadie esté en prisión. Lo lamento mucho. Pero, oiga, no Sí, hubiera usted ha cometido justicia. estos delitos. Se ha hecho Sí, sí. justicia. Sí, también decían que si la policía les había puesto el himno nacional a tope. No me creo absolutamente nada, realmente. ¿Por qué? Porque creo que hay una estrategia contra España y en esa estrategia ha valido la mentira. España nos roba. Esos que han dicho que España le roba, cuando España está aportando mucho más a Cataluña, que es beneficiaria de la solidaridad nacional, pues están dispuestos a todo. Si dicen eso, están dispuestos a decir que unos guardias civiles les han puesto el himno nacional elevado en el coche que les llevaba a prisión para decir que eso era una tortura. Están dispuestos a lo que sea. Lo hacía la banda terrorista ETA cuando acusaba de torturas a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado permanentemente. Por cierto, creo que gran parte de la reacción del pueblo español tiene que ver no solo con que amamos a España, sinceramente, y sin alaracas, y que la gente no muestra esa afectividad permanentemente, sino en el momento exacto, en el momento preciso que España está en riesgo, sino también cómo han sido vejados, atacados y colocados en la peor situación aquellos colectivos que son más admirados por los españoles, nuestros policías y nuestros guardias civiles, que en Cataluña han sido absolutamente vejados y atacados por hordas dirigidas por los dirigentes separatistas. Hablando, vamos a seguir con lo de la situación actual, pero yendo un momento con lo que acaba de decir, al 1 de octubre, ¿usted no tiene la sensación, yo la tuve, viendo aquel día todo lo que estaba pasando, que el plan del gobierno, el plan del ministro Zoido, era lo más demencial que puede haber de cara a cómo tenía que actuar la Policía Civil? Es decir, les pusieron en el peor sitio. Ni entran primero a los colegios a las 3 de la mañana, sino que primero actúan los mozos y cuando ya está montado todo el jaleo, vayan ustedes una hora más tarde a solucionarlo en todos los colegios a la vez. No fue una cuestión que se puso mucho énfasis en los magullados, heridos, etcétera, pero no se habló del error político estratégico en el día que quizá la policía en España en décadas iba a hacer la actuación más importante, más difícil y más arriesgada. Pues sin ninguna duda es un error terrorífico, nosotros lo hemos dicho, colocar a la Guardia Civil, al Cuerpo Nacional de Policía, en la tesitura de tener que enfrentarse con masas de población que iban a introducir papeles en unas urnas falsas. Si lo que había que haber hecho era detener previamente a los arquitectos del proceso. No tenían que ser incautadas las urnas, tenía que estar detenido el Gobierno de la Generalidad, todos los cabecillas del golpe, los arquitectos del golpe, los fontaneros del golpe, 100 personas que estaban orquestándolo todo
y después que votase el que quisiera, pero ahí no iba a haber ningún tipo de recuento. No había que haber llevado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional a una trampa absolutamente preparada por los separatistas, y sobre todo con intención de propaganda negativa para España en el exterior. Yo creo que el Gobierno de la Nación cayó en esa trampa de una manera sorprendente, probablemente por la voluntad de no actuar y de no creerse lo que estaba pasando. Bien, volviendo a la situación exactamente actual, ustedes decían en un documento que en la situación actual de Ciudadanos, del PSC o del Partido Socialista y del PP, que era débil. Bueno, a mí me parece que es mejor que hace 4 años la posición de estos 3 partidos, sobre todo de 2 de ellos, del PSC y de Ciudadanos. Del PP no digo nada, ¿no? O sea, del Ciudadanos y el PSC están en mejor situación ahora ante el electorado. En mejor situación, claro, sí. claro. No, ustedes decían que están en situación débil los 3. Sí, nosotros no nos referimos a la debilidad o fortaleza electoral, sino a la debilidad o fortaleza de su posición en la defensa de España. Únicamente a eso. Bien, y en esa defensa de España. En ese sentido entendemos que los 3 han actuado débilmente. Ciudadanos es el que lo hace con más fortaleza, porque un mes antes o 15 días antes de que esto vaya a ocurrir ya empieza a hablar del 155, del que había abominado. Un Ciudadanos que incluso había criticado las querellas que nosotros ponemos en el año 2015 contra Artur Mas, y de alguna manera fuerza al PP a la aplicación del 155 o al Gobierno. Yo creo que al que el Gobierno ya se veía abocado, pero le fuerza a hacerlo convocando unas elecciones autonómicas. ¿Por qué? Porque en el fondo no se atrevían a aplicar el 155, estaban acomplejados en la aplicación del artículo 155. El separatismo, con su propaganda, les había hecho creer que, desde un punto de vista mediático, iban a ser arrasados porque el 155 era prácticamente un vestigio del franquismo en nuestra Constitución. Un estado de guerra. Sí, un estado de guerra. No ya un estado de guerra, que es algo grave, no. Un vestigio del franquismo, que es algo peor. Claro, entonces eso en el imaginario es algo que no son capaces de combatir, con lo cual, ¿qué hacemos? Pues aplicamos el 155 e inmediatamente convocamos elecciones, porque no se atrevían a sostener esa aplicación duradera y prolongada y contundente del artículo 155. Por cierto, nosotros somos partidarios de aplicar el artículo 155 en Galicia, en la Consejería de Educación, en la Consejería de Educación de la Generalidad Valenciana, en Baleares y en País Vasco. ¿Por qué? Porque entendemos que no se está permitiendo el derecho a escolarizar a los niños en su lengua materna, que además en este caso es lengua oficial del Estado y lengua común de todos los españoles. O sea, el artículo 155 es una medida administrativa constitucional prevista para situaciones no tan graves. Se aplicó en Canarias por parte del Gobierno socialista. No, se amenazó, pero no se aplicó. Se amenazó, pero se inició el procedimiento e inmediatamente el Gobierno canario paró. ¿Por qué? Porque se pusieron de perfil ante la armonización fiscal derivada de la incorporación a la Unión Europea. Pero lo que ha ocurrido en Cataluña ya no se resolvía con un 155 únicamente. Hace falta el Código Penal, que por suerte, pues gracias a la Fiscalía General del Estado y a la acusación popular y a la actuación de los jueces, parece que va a ser aplicado con contundencia. Pero, bueno, el enfoque que usted da lo de Ciudadanos, pero ¿no le parece que la posición de Ciudadanos ante el espectador, ante el ciudadano, es una posición realmente fuerte ante el nacionalismo? Y Inés Arrimadas no es una líder que fuertemente confronta con el discurso nacionalista. Me parece que es la posición más fuerte que más se ve en los medios de comunicación. Es decir, en contraste con lo que hay, en contraste con lo que hace el PSC y en contraste con lo que hace el Partido Popular, parece una posición fuerte. Claro, tenga en cuenta que yo soy el representante de Vox y que exijo una posición mucho más fuerte, con lo cual a mí me parece una posición débil y que no va a solucionar los problemas que tenemos planteados. Porque creo que lo de Cataluña no se va a resolver, ni siquiera metiéndolos en la cárcel, y hay que meterles en la cárcel, ni siquiera aplicando el 155 de una manera duradera, como nosotros decimos, sino tomando medidas mucho más contundentes. Yo creo que la competencia en materia de educación, por ejemplo, hay que recuperarla. Es decir, hay que preguntar a los españoles en un referéndum si quieren recuperar determinadas competencias. Creo que esa es la clave para lanzar un mensaje a los separatistas. Y hay que impulsar un proceso de ilegalización de los partidos golpistas que se han convertido en organizaciones criminales como consecuencia de este proceso. Ya no hablo de la ilegalización de los partidos separatistas, de la que yo soy partidario, pero entiendo que eso tiene unas dificultades. Bueno, en estos momentos hay una imposibilidad legal de hacerlo, incluso constitucional. Sería posible en Alemania o Portugal, pero no en España. Y además creo que con la cultura política española, con 125 años de legalización de estas opciones políticas, es difícil. Pero al menos los partidos golpistas, que por sus acciones van contra el sistema democrático, contra el orden constitucional y contra la nación, sí deberían ser ilegalizados. Y creo que ese es el único mensaje verdaderamente potente, porque además creo que la aplicación de la ley, y esto lo suele decir Rosa Díez, es muy educativa. Sí, ahora le iba a nombrar yo a Rosa Díez por algo que estaba diciendo, pero lo primero que le digo es que por la vía de los jueces, en la práctica es lo mismo. Los que están propugnando la vía independentista, los que se animan a dar ese paso y como se dice ahora, implementan un plan,
se va a ver enseguida lo que pasa con ellos. Van al Tribunal Supremo, de donde sea, y las peticiones no son de agresión sin lesiones. Cuando un fiscal general del Estado está hablando de 30 años de cárcel, bueno, es lo que pidieron al general Milán del Bosch y compañía y a Antonio Tejero Molina, por hacer actuaciones que todos sabemos lo que fueron, el 23F. O sea que por la vía de los hechos, de la trascendencia judicial, los van a tratar así a los cabecillas independentistas. Bueno, eso esperamos, eso queremos garantizar desde la acusación popular y sobre todo queremos trabajar para que la sociedad esté preparada para impedir los indultos. Nosotros no sabemos quién va a gobernar en España dentro de 2 años. Si va a ser el Partido Popular, si va a ser el Partido Socialista, si va a ser otra fuerza política, si nosotros vamos a tener una representación en el Congreso, esperamos que sí, según las últimas encuestas, pero desde luego estamos convencidos de que la sociedad civil española, gobierne quien gobierne, tiene que estar organizada para impedir los indultos. Eso garantizará que en España de verdad hay imperio de la ley y que la ley aplicada contra los separatistas golpistas sirve para algo, no para que unos individuos condenados a 30 años y que por la edad que tienen 40, 50, 60 años, pues deberían permanecer prácticamente el resto de sus vidas en prisión si se cumple la ley. Eso sería lo justo, pero nos tememos mucho que haya indultos porque IZ ya está planteando en campaña electoral que deben ser indultados. Esto nos parece el mayor insulto que se puede plantear. Indulta la deuda también. Claro, la deuda o no, o los problemas fiscales que tengamos los ciudadanos con el fisco, o las multas que hayamos padecido durante este año. ¿Por qué van a indultar a estos tipos y no van a indultarnos a los españoles que a veces involuntariamente cometemos alguna infracción? Y a estos que voluntariamente han querido arrebatarnos lo que es de todos. ¿Por qué van a indultarles? Porque es que al final los políticos lo único que quieren es indultarse entre ellos. Es algo verdaderamente asqueroso. A mí me pone frenético, me pone de los nervios. De hecho, nosotros planteamos la supresión de la institución del indulto, al menos para los políticos, para los casos de corrupción y para lo que afecte a políticos, ¿no? Porque entendemos que a veces puede haber una condena injusta por la aplicación, injusta o desmedida por la aplicación a rajatabla de la ley y que un hombre que ha robado una gallina, pongo el ejemplo que se pone siempre, pues acaba siendo condenado muchos años y tiene una familia que mantener. Bueno, pues todos podríamos ser sensibles a eso, pero aquellos que deliberadamente han tratado de romper el orden constitucional merecen un castigo muy severo para evitar que eso vuelva a ocurrir. Por precisar algo de su programa, que lo nombró hace unos minutos, cuando hablaba del 155 para devolver las competencias en educación, iba citando, ¿ustedes tienen pensado plantear programáticamente que las competencias de educación de todas las comunidades autónomas las retome el Estado? Sí. Nosotros planteamos la recuperación de todas las competencias para el Estado en materia de educación, en materia de sanidad y en materia de justicia como mínimo. O sea, nuestra propuesta es aún más contundente, pero exigiría una reforma constitucional. ¿Y sanidad por qué? Por cierto, ¿por qué sanidad también lo ven necesario? Pues porque entendemos que el Estado de las autonomías lo que ha hecho es consagrar la desigualdad entre los españoles. Y en materia sanitaria es muy evidente, hay distintos catálogos sanitarios de vacunaciones, disfunciones a la hora de ser atendido en otras comunidades autónomas cuando uno está de vacaciones. Probablemente el problema de las vacunaciones es el más exagerado y además la sanidad pública cuesta más del doble en manos de las autonomías de lo que costaba en manos del Estado. Es decir, las autonomías gestionan mal porque no hay una visión de conjunto, porque al final cada uno está mirando solo para lo suyo y todos disparan con pólvora del rey y luego nos encontramos con estos problemas de deuda pública. Entendemos que por razones de gasto y por razones de igualdad entre los españoles es una de las competencias que tendría que estar en manos del Estado. Si en el acceso a la justicia, si en el acceso a la sanidad y a la educación no somos iguales, es que no somos una nación y eso no es aceptable. Y te diría que incluso también en el acceso, en lo que tiene que ver con los impuestos y precisamente en Asturias, que está padeciendo lo que representa la injusticia del impuesto de sucesiones, que afecta precisamente a las clases populares, no a los ricos. Los ricos pueden pagar la asunción de una herencia, pero las personas más humildes no pueden a veces recibir una herencia modestísima porque no pueden pagar lo que significa asumir ese piso que sus padres le han dejado, ¿no? Entonces, esto es una gran injusticia. Que haya gente que se tenga que empadronar en Madrid para recibir una herencia, a pesar de ser asturianos, y también les pasa a los andaluces, es algo inaceptable que es derivado del Estado de las autonomías. O lo que le pasa a los policías y a los guardias civiles, que cobran mucho menos que lo que cobran los policías autonómicos. Entonces nosotros pensamos que si de verdad queremos una nación de españoles libres e iguales, hay que acabar con estas disfunciones del Estado de las autonomías. Bueno, puestos a decirlo todo, ¿usted no preferiría un Estado centralista como el francés al Estado autonómico? Bueno, nosotros no le llamamos Estado centralista
le llamamos Estado unitario, políticamente centralizado, con un único Parlamento, no con 17 parlamentos, y administrativamente descentralizado a través de delegaciones del Gobierno y con el funcionamiento de las diputaciones, que más allá de que se puedan convertir en nidos de colocación para los partidos, y eso hay que perseguirlo, eran una institución que en España ha funcionado muy bien durante 165 años, dando servicios a los municipios pequeños que no podían tener determinados servicios. Es decir, las diputaciones, las delegaciones del Gobierno, los gobiernos civiles y el Estado funcionaban bien, funcionaban bien. Entonces, Y digamos... esa es nuestra posición, pero exige una reforma constitucional por la vía claro. agravada de 2/3 que todavía no vamos a tener. Con lo cual, mientras tanto, creemos que debemos plantear algo más alcanzable, más razonable, que sea la recuperación de algunas competencias, que además no exige una reforma constitucional. Acaba de decir un Estado descentralizado y lo explica, y yo lo digo no con ironía, sino por relación directa. Ese Estado descentralizado era exactamente el Estado de Franco. Había las diputaciones, estaban los ayuntamientos, había una clase política regional que no iba muy allá porque el que mandaba era el gobernador civil, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese era el Estado que había entonces, ¿no? El Estado de Franco y el de la República y el anterior. Sí, Era el Estado que venía funcionando en España desde... No, pero la República ya aprobó estatutos de autonomía. Sí. Los aprobó, no los desarrolló porque hubo un 18 de julio, pero los aprobó. No se desarrolló ni siquiera en Vizcaya y No, Guipúzcoa, por supuesto. Pero bueno, era el Estado... O sea, le convence más, digamos, que lo llama Estado unitario, por supuesto, se puede llamar perfectamente Estado unitario. Le convence más esa idea que el Estado autonómico. Mucho más, por supuesto. Estado unitario o Estado integral, como le llamaba la República. Pero un Estado en el que los españoles de verdad seamos iguales. Al final, yo que soy vasco, para sentirme vasco, para tener respeto a la lengua de una parte de mis ancestros, que es la lengua vasca, que puede traducir algunos de mis apellidos, necesito un parlamento. Para sentirme vasco, necesito un cupo. ¿De verdad? Es que yo creo que estamos ante una serie de injusticias anacrónicas que son verdaderamente inaceptables. Y la existencia de los parlamentos autonómicos lo único que demuestra es que el Estado de las autonomías es en realidad el estado de bienestar de los partidos políticos. Lo hemos dicho hasta la saciedad nosotros, la verdad, y lo creemos firmemente. No es un ataque a la pluralidad de España. Yo creo en la pluralidad de España. Yo soy vasco, hijo de un vasco, de una gallega, por lo tanto... Por cierto, la nación gallega, que dicen algunos ahora, incluso el PP, que ha hablado estos días atrás de que Galicia es una nación cultural. Se han abonado a la tesis de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez, ¿no? Entonces yo digo, decían que hay 4 naciones ahora, que son la vasca, la catalana, la gallega y la española, o la castellana, ya no sé cómo quieren llamarlo, ¿no? Es una cosa verdaderamente increíble. Yo creo que la pluralidad de España no la garantizan las autonomías. Es una pluralidad constitucional. Estaba antes que las autonomías, por lo tanto, no han sido las autonomías las que vienen a salvarla. Al contrario, las autonomías actúan como entes centralistas, uniformizadores, que atacan las variedades, las diferencias internas. Puedo poner muchos ejemplos. Quieren convertir Álava en Guipúzcoa. Mis hijos, que estudian en Álava, en una población absolutamente castellano parlante, solo encuentran un colegio en toda la provincia para poder estudiar en español. Quieren convertir Tarragona en Lérida, y no es lo mismo. También Cataluña es plural, también el País Vasco es plural, e incluso, bueno, esto ya sería entrar en Honduras, y aquí no soy un especialista, así que no lo haré, pero incluso Asturias es plural, y hay quien habla de los bables en lugar del bable, ¿no? Y yo creo que a veces las autonomías funcionan como entes centralistas. Así, solamente a golpe de vista le digo que el franquismo Málaga era Asturias, porque los institutos de enseñanza media todos eran con el techo así, como que no llovía. Y era el mismo edificio que hacían por toda España. Quiero decirle que, vamos, que esa uniformización todavía es mayor a escala nacional. Pero me interesa preguntarle todavía alguna cosa más de Cataluña y que diga más cosas. Lo primero, si ustedes no concurren a las elecciones, la gente va a pensar, y es lógico que piense, que Vox no tiene un hueco en el mapa electoral catalán. Bueno, es uno de los riesgos, lógicamente, cuando uno decide, independientemente de los argumentos, no concurrir a unas elecciones. Pero yo creo que la fuerza o el mensaje tan potente que está lanzando Vox, siendo la acusación popular en el juicio, en el macrojuicio más importante que va a haber en toda la España democrática, supera con creces esos riesgos. Es decir, hay muchos españoles que no están ni pensando que nosotros concurrimos o no concurrimos a esas elecciones, y que están muy agradecidos porque estemos representando ese papel en los tribunales, con lo cual no nos preocupa especialmente. Cuando pasen los años y la situación esté normalizada y Vox haya alcanzado representación en el Parlamento Europeo y en el Congreso de los Diputados, pues ya podremos concurrir a esas elecciones. Una pregunta que le quería hacer. Ustedes son un partido, no sé por qué, desde el principio muy conocido. A mí me parece que ustedes, al poco de nacer,
La gente decía Vox, Vox. No sé, igual hasta ustedes cogieron un buen nombre, por supuesto, es que todo cuenta en la vida. Pero lo que le voy es lo siguiente, ¿cómo siendo un partido muy conocido son extraparlamentarios en todos los lados? Pues la pregunta, que parece muy complicada, en realidad tiene una respuesta sencilla para A ver. nosotros. Nos pasa todos los días por la calle. Mucha gente es la que nos reconoce, la que nos para y la que nos muestra la adhesión. Y nos dice: sois los mejores, vuestro programa es excepcional, estoy absolutamente de acuerdo con vosotros, pero es que el voto útil, es que si os voto a vosotros y no voto al otro va a llegar Pablo Iglesias. Es decir, ha funcionado a la perfección la estrategia del voto útil y del voto del miedo frente a Podemos. Yo creo que ha sido una estrategia gubernamental. A nosotros nos ha costado muchísimo que las personas que ya nos conocían y que estaban de acuerdo con nuestro programa, no solo que estaban de acuerdo con nuestro programa, sino que les parecíamos la mejor opción, se decidieran a votarnos. Hemos mantenido un colchón de 50.000 votos en la peor de las situaciones en España y en el mejor de los casos de 250.000 votos en las elecciones europeas. Ahora mismo las encuestas nos están dando 500.000 votos, que serían 2 eurodiputados en el caso de elecciones al Parlamento Europeo y de un diputado nacional por la circunscripción de Madrid en el caso de elecciones generales. El día que nosotros rompamos esa situación y consigamos un representante, habrá mucha gente que diga: bueno, Vox ya es posible, Vox ha salido, con lo cual ya puedo apostar por esta opción sin temor a que mi voto no sea útil. ¿No me parece que si se está fuera de las instituciones, en realidad no se hace política? No se puede hacer política fuera de las instituciones. Pues hay mucha gente que piensa eso y nosotros nos estamos dando cuenta de que sí se hace política. Y de que incluso con lo que ha ocurrido en Cataluña hemos conseguido condicionar. ¿Cómo? Nos cuesta incluso saber en qué cantidad, hasta qué punto, pero hemos conseguido condicionar la vida política, lo que ha ocurrido. Con la iniciativa judicial. Con iniciativa judicial. Bueno, como Rosa Díez al final, ¿no? Sí. Con iniciativas judiciales pero contra bueno, Bankia. Rosa Díez estaba también con representación, pero sí, incluso nosotros, no teniendo representación, hemos demostrado una utilidad, e incluso, no ya nosotros, pero en la medida en que lo hemos apoyado como único partido, las convocatorias de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, que no ha querido apoyar ningún otro partido y que han sido verdaderamente exitosas en Madrid. Es decir, se pueden hacer muchas cosas sin tener representación institucional para demostrar a los ciudadanos de lo que podrías llegar a hacer si de verdad tienes esa representación, ¿no? O sea que es verdad que a veces, hay que confesarlo, resulta frustrante porque lo que desea un partido político es estar sentado en las Cortes y estar discutiendo con los oponentes políticos y tratando de buscar sus contradicciones y de hacer propuestas que crees que nadie hace. Una cuestión que tiene que ver con ustedes, estaban explicando por qué al final no les votan. Y yo digo, ¿cómo puede ser un señor actuar el ejemplo de ser el capitán que abandona antes el barco, que juega al rol que en la calle se diría un cobarde? Estoy hablando de Puigdemont. Se va a Bruselas, cuando iba a desarrollar la República el día anterior, bueno, va a ver al partido del Madrid en Gerona, se marcha por Marsella, no vuelve y sin embargo suben las encuestas. ¿Cómo es que ustedes, dando la cara, no les votan y él escapando aumenta la tendencia al voto? Bueno, lo otro lo contestaba antes, ¿no? Lo de Puigdemont yo creo que tiene que ver con que el fanatismo ideológico es muy potente. Es decir, al final el voto no es racional en función de elementos concretos. Es decir, los ciudadanos no sopesan. Como casi todas las decisiones dicen, humanas. bueno, esto es claro, entonces dice, es un impulso. Es decir, España nos roba, España nos invade, España ha intentado detener a nuestro presidente autonómico, España es mala, nuestro presidente autonómico ha tenido que huir. Pero Junqueras está en la cárcel también. Sí, hay diferencias, claro. Uno ha querido venir y otro está allí fugado, de la manera más cobarde, y yo no sé si acabará viviendo en Rumanía o en España detenido. Tiene dos opciones, o ir a Rumanía con su mujer, o volver a España, ser detenido y ser juzgado. Pero claro, es que por eso pensamos que no hay que convocar elecciones en Cataluña, porque la situación está viciada y porque han conseguido de verdad que el odio y la desafección penetre hasta extremos verdaderamente insoportables, ¿no? A veces no valen los argumentos racionales. Hay un marco mental, un marco ideológico que es impenetrable, que es indestructible en el corto plazo con argumentos racionales. Decirle, oiga, que este señor ha huido, que no está dando la cara, da igual. Ellos están en una posición absolutamente beligerante en favor de la secesión y en el corto plazo no se puede hacer nada en contra de eso. Por eso es un verdadero error haber convocado esas elecciones. ¿Usted se sumaría a la reforma constitucional? ¿Vos se va a sumar a esa idea de reformar la Constitución? Bueno, depende para qué. Nosotros pensamos que hay que reformar la Constitución, pero en sentido inverso al que pretenden los separatistas y al que pretende la izquierda. Si los separatistas quieren la reforma constitucional para garantizar un referéndum legal de secesión, si Pedro Sánchez quiere la reforma constitucional para dar más competencias
a las autonomías y para poder pactar con los separatistas, nosotros la queremos para que España esté más unida, para que las competencias estén mejor organizadas, más centralizadas y para que los españoles seamos más libres e iguales en todo el territorio nacional. Para eso sí estaríamos de acuerdo en la reforma constitucional. Todas las encuestas del CIS indican que son más el número de españoles que quieren una reforma constitucional que centralice el Estado, es decir, que recupere competencias o incluso que acabe con las autonomías, que los españoles que quieren una reforma constitucional que dé más competencias a las autonomías o que destruya la unidad de España. Luego hay una parte que piensan que mejor que se quede todo como está, porque como ya está tan mal, ¿para qué vamos a hacer experimentos, ¿no? Nosotros pensamos que si hay que hacer reforma constitucional tendrá que hacerse en favor de la mayoría de los españoles y no en favor de las minorías separatistas. Lo único que tendrían en común es que tanto ellos como usted cambiarían el título octavo. Sí, claro, sin ninguna duda. El título octavo es uno de los grandes problemas de la Constitución y el artículo 2 de la Constitución con esa redacción absurda de políticos de las nacionalidades y regiones, ¿no? Así que unos son nacionalidades y otros regiones, así que ahora nos dice uno del PP en Galicia que ellos son nación cultural, en Andalucía Arenas pacta con el PSOE una reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña que habla de la realidad nacional andaluza dentro de la indivisibilidad de la nación española, una cosa kafkiana. Pues aquí cada uno le llama a España, a las regiones de una manera diferente y eso es un verdadero problema derivado de la acción de los políticos. Yo creo que es mejor fijarse en lo que puedan decir o lo que decían en su momento los lingüistas, ¿no? Los de la Real Academia de la Lengua. Usted dice el CIS que más españoles prefieren, digamos, recentralizar, quitar competencias de educación a las autonomías, que los que quieren aumentar, digamos, el traspaso de competencias. Hace un momento todavía antes decía que la gente votaba emocionalmente. No solo vota emocionalmente, sino que vota contradictoriamente, ¿no? Porque si quieren recentralizar y el voto va por los otros lados, en vez de votar a Vox, votan a la izquierda o votan a los nacionalistas en esos sitios, parece que la gente tiene un problema auténtico de coordinar funciones ya, ¿no? Bueno, no es que voten contradictoriamente, es que igual no votan solo por eso, votan por más cosas. Y la resultante de esas cosas es contradictorio con esto. Claro, ¿por qué? Porque dicen, bueno, yo quiero que recuperen competencias, pero si por apostar por el partido, el único partido que quieren que recupere competencias, dejo de votar a aquel otro señor que tiene barba y entonces llega este otro señor que tiene coleta, tengo un problema más grave, con lo cual voy a seguir votando a este que tiene barba, que no se atreve a hacer nada y que me resulta perfectamente irritante, que es lo que piensan muchos españoles, pero es que puede llegar a algo peor. Esa es la interpretación que hace mucha gente, con lo cual a nosotros no nos parece tanto una contradicción como que no ha jugado un papel determinante a la hora de votar. Usted es vasco, pero aplaudiría si se le quitara el cupo vasco. Sí, absolutamente. Creemos que es un privilegio. ¿Y sus vecinos piensan igual? Porque hace un momento la gente que trata a usted por la calle que encuentra le dan la razón. ¿La gente que usted ve alrededor suyo en Álava piensa lo mismo? La gente no vive pensando en el cupo ni sabe lo que es el cupo. El cupo es una cosa de élites políticas y de oligarquías empresariales y políticas, nada más. No es un debate que esté en la calle. Otra cosa es que los políticos, los medios de comunicación de la zona y los empresarios, en buena lógica, por el tipo de todo lo que tiene que ver con la fiscalidad, apuestan por este tipo de sistema. Pero no es algo que esté en la calle. Y además, da igual. A mí no me importa lo que piense el que está alrededor. Es una injusticia. Si es un privilegio para unos, es un perjuicio para otros. Y yo creo que nosotros debemos ser coherentes en todo eso, ¿no? Es verdad que eso dificultará nuestras opciones electorales en mi tierra durante un tiempo, sí, pues es así, pero no nos importa porque creemos que es lo justo y de verdad pensamos que España, respetando las diferencias que tenemos entre nosotros, tiene muchas más cosas que nos unen y tiene que ser una nación de ciudadanos libres e iguales. Mira, se me ocurre ahora una cosa. ¿Ustedes han pensado en hacer algún fichaje estrella de gente descolgada de la clase política por tener una visión más o menos cercana o que han, como Saulo, caído del caballo y recuperan la visión de Vox, aunque antes pensaran otra cosa? ¿Van a tener algún fichaje de cara a elecciones generales, autonómicas? Pues no lo tenemos pensado, es verdad que... ¿Y no les vendría bien un Neymar de la política? Pues lo aceptaríamos encantados, ¿no? Siempre que venga de verdad con buena voluntad y porque cree lo que estamos defendiendo, y no con cálculos electoralistas por reengancharse en una posición institucional. Desde luego estamos con los brazos abiertos a aceptar gente, venga de donde venga, en el proyecto político. Eso no nos importa, porque detectamos que nos vota gente que había votado al PP, ayer se acercaba una persona a hablar conmigo que decía que no había votado nunca durante toda la democracia, nunca, y nos iba a votar, y me llamó la atención porque era un hombre de 55 años, ¿no? E incluso personas que habían votado a Podemos, contra la corrupción del sistema político, pero claro, que no pueden aceptar que Podemos vaya contra España, que no pueden aceptar la alianza de Podemos con un feminismo radical
contra el hombre, que no pueden aceptar la posición de Podemos en materia de inmigración, que perjudica a muchos españoles que se sienten discriminados, y que entonces eligen a Vox. Entonces nosotros no estamos dirigiéndonos al electorado de unos o de otros, con lo cual, venga el que venga, si tiene el mismo horizonte que nosotros, será bienvenido independientemente de dónde venga. Llegamos al final. Muchas gracias, señor Abascal, por venir aquí y contestar a todas nuestras preguntas. Para mí es un placer, de verdad. Estoy encantado de estar con vosotros. Bueno, pues para nosotros también.